Otra situación en la que se puede aplicar la integral es el cálculo de volúmenes por medio de secciones transversales. Entonces, para que nosotros podamos llevar a cabo un cálculo de un volumen, lo primero que debemos de identificar es una sección transversal del sólido, ¿de acuerdo? Y calcular el área de esa sección transversal. Debemos de identificar también límites de integración, a los que podemos llamar A y B. Y entonces el volumen de ese sólido va a estar dado por la siguiente expresión. Ahora fíjense, para que nosotros podamos calcular este volumen, lo primero que debemos de hacer es apoyarnos, de ser posible, de un bosquejo o de un dibujo, en donde podamos identificar a la sección transversal que vamos a estar considerando como representativa para el cálculo de este volumen. Posteriormente vamos a calcular una fórmula general para el área de esa sección transversal. Después hay que identificar los límites de integración y finalmente hay que llevar a cabo la integral. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo cómo efectuamos cada uno de estos pasos. Entonces recordemos, hay que dibujarlo, hay que estimar el área, hay que determinar los límites de integración y finalmente hay que llevar a cabo la integral. Entonces, consideramos, por ejemplo, una pirámide que tiene una altura de 3 metros y tiene una base cuadrada que mide 3 metros por lado. Entonces, con esta información, lo primero que hacemos es llevar a cabo nuestro esquema o nuestro dibujo. Entonces, fíjense, dibujamos a la pirámide acostada, ¿de acuerdo? De tal manera que el eje X pasa por el centro de esta pirámide y tiene una altura de 3 metros. Entonces quiere decir que esta tapa, que es la base de la pirámide, está pasando por el punto 3. Considero también que tiene una base cuadrada, entonces cada lado de esta pirámide mide 3 de lado. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora el siguiente punto es determinar la sección transversal que me va a ayudar a calcular el volumen. Entonces, fíjense, cada vez que yo lleve a cabo un corte, imagínense que esto fuera como si tuviera yo aquí, no sé, un pie, un pastel o un flan, ¿de acuerdo? En forma de pirámide triangular. Entonces yo quiero ir sacando rebanaditas de esta pirámide o de esta gelatina. Y entonces al ir realizando mis cortes perpendiculares al eje X o verticales al eje Y, me voy a dar cuenta que cada sección que yo tome va a tener una sección cuadrada. Bien, de tal manera que si yo corto en 3, mide de base 3 y de altura 3. Si yo corto en X, pues mediría de base X y de altura X, porque en 0, pues ya solamente tendría yo un puntito, ¿de acuerdo? Entonces así es como yo debo de ir identificando, de alguna manera me las debo de ingeniar para identificar cuánto mide el área transversal. Entonces, me doy cuenta que el área transversal de esta figura, de manera general, si yo corto en X, mide X por X. Entonces esa es mi fórmula para el área transversal. Ahora debo de identificar los límites de integración, pero está claro que yo voy a cortar desde el 0 hasta el 3, porque es en donde tengo la gelatina. ¿De acuerdo? Después del 3 ya no hay gelatina y antes del 0 tampoco hay gelatina. Entonces solamente puedo cortar desde el 0 hasta el 3. Entonces así identifico mis límites de integración, de 0 hasta 3. Entonces fíjense, es como si yo dijera que voy a sumar estas áreas. Las áreas de cada cuadrado que voy a ir generando al realizar los cortes. Al cortar yo genero un cuadrado, al cortar genero un cuadrado y así sucesivamente voy generando un cuadrado. Entonces el área de ese cuadrado es x al cuadrado, como lo habíamos determinado anteriormente. Entonces tengo que encontrar una antiderivada para x al cuadrado. Una antiderivada de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, porque cuando derive me va a dar 3x al cuadrado sobre 3. 3 con 3 me da la unidad y me queda x al cuadrado. Entonces esta es la antiderivada que andaba yo buscando. Y ahora voy a evaluar en 3. Al evaluar en 3 me va a quedar
Me queda 3 al cubo sobre 3 y luego lo tengo que evaluar en el límite inferior que es 0 y me queda 0 al cubo sobre 3 y esto me va a dar 27 sobre 3, pero 27 sobre 3 son 9. Y así es como obtenemos el volumen de esta pirámide. De hecho, se le queda como ejercicio al estudiante que calcule el volumen de esta pirámide usando las fórmulas tradicionales que se ven en geometría y que compruebe que efectivamente el volumen vale 9.